la decisión de Rosales? Mire, yo creo que hay que tomarlo dentro de un contexto de cuando en lo que tiene que ver con política de defensa no se toman determinadas definiciones. ¿Y a qué me refiero? Hay que conocer internamente las Fuerzas Armadas, el pensamiento militar y cómo funciona esa cadena de mando y esa pirámide en las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto no solo es parte de la situación generada por estas idas y venidas que tienen que ver con el tema de la ley de caducidad, sino tiene mucho que ver cuando uno define política de defensa. En realidad no hay una definición de política de defensa por parte del Poder Ejecutivo, no hay una definición de la misión de las Fuerzas Armadas y a partir de ahí la discusión de la doctrina. No hay una clara señal hacia las Fuerzas Armadas, hacia dónde tienen que ir las Fuerzas Armadas. Creo que ese es el primer elemento. Después no se pueden cometer algunos errores que se cometieron en el pasado y que tienen que ver con la generación de la situación. No se olvide que no es solo el tema de los 8 generales. Está también hace pocos días el tema del general Pérez. Creo que una sanción mal aplicada y equivocada del comandante en jefe. Y esto se sucede no por culpa del comandante en jefe, sino por quien designa al comandante en jefe. Usted no puede, en el ámbito militar, pasar por encima de determinados niveles de mando que tienen generada y ganada la derecha, y además prestigio y respeto desde el abajo hacia arriba. Y creo que el primer error es haber nombrado comandante en jefe a Rosales en el periodo pasado, no por la persona Rosales, que es una excelente persona, sino por ser un oficial de la izquierda de los demás de abajo, de la derecha, de los generales. ¿Ahora eso no tiene antecedentes, Saravia? Tiene antecedentes, pero en determinadas circunstancias, sí. Acá la distancia es muy grande, donde sí. Hay determinada cantidad de generales, y eso se pierde en la relación de los generales. Siempre hay un respeto por la derecha. Usted puede elegir en el tercio de arriba, de los demás de abajo, del medio, pero tiene que tener en cuenta cuál es el respeto de su cadena histórica de mando y cómo funcionó desde que fueron compañeros o jefes unos de otros en determinado momento. Y eso tiene que ver mucho en esta situación. El comandante en jefe del ejército, a pesar de las sanciones que está aplicando, no tiene mando sobre sus generales. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde se quebró el mando. Y yo creo que ese es uno de los temas claros que se genera todas estas idas y venidas internas, donde aparece como que el comandante y el ministro llega al mando del comandante, pero hacia abajo no hay mando. Y en realidad es eso, porque las directivas que pueda dar el comandante o no dar el comandante pueden ser respetadas o no, y esas son las dificultades. Tampoco hay una línea clara. Yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de mandar, tiene que bajar una línea clara. En defensa, ni que hablar. Bajar una línea clara desde el Poder Ejecutivo, vertical, y no permitir determinadas cosas, determinadas situaciones, ni determinadas opiniones. ¿Ejemplo? Determinadas opiniones, porque acá, en determinados casos, más allá del sentimiento que tengan los militares, muy respetable, en la preocupación que tiene que ver sí. Con la ley de caducidad, con determinados camaradas, sí. ¿No? Situaciones sí. Que se han dado, y otras que pueden venir, no se puede permitir determinadas expresiones públicas. Y eso tiene que ver con la cadena de mando que ejerce el presidente de la República y el ministro. Y ahí es un error que permite después que sucedan estas cosas. A ver si le entiendo. Usted tiene con respecto a la ley de caducidad una determinada posición, con respecto a las Fuerzas Armadas una determinada posición. Sin embargo, usted está indicando que las Fuerzas Armadas no deben expresar sus opiniones. Públicamente sus opiniones. Sus opiniones políticas. Ahí está. Sus opiniones técnico-políticas de lo que es una política de defensa, sí. Es diferente. Es diferente. Y creo que eso tiene que ver cuando uno baja desde el Poder Ejecutivo una línea de mando, porque en definitiva, ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? Es el presidente de la República con el ministro. Ahora, ¿por qué cree usted que falló Mujica en esto? Y bueno, yo la verdad que la sensación cuando estuve personalmente con él, no he hablado políticamente sí. Con él, la sensación es que está solo. Y para determinadas circunstancias de la vida, sobre todo de un presidente de la República, tiene que tener un equipo de nivel y que sepa lo que está haciendo y cómo se baja una cadena. Y con mucho conocimiento, sobre todo en los temas más delicados. Defensa e interior son temas delicados. Política de seguridad, política de defensa son temas muy delicados. No se olvide que son los ministerios de la derecha del presidente, son la mano derecha del presidente. Y hay que tener mucho cuidado y saber mucho
Bachelet, en un trabajo que hizo cuando era ministra de Defensa Nacional, sí, decía que uno de los grandes problemas de las dictaduras, o sea, de los sí, comienzos de los procesos hacia determinadas dictaduras, era que el espectro político no conocía lo que pensaban los militares, ni tenían además la posibilidad, al no conocerlo, de saber cómo mandar. Y cuando uno no conoce lo que piensan los militares en profundidad y cómo realmente su estructura mental está doctrinariamente formada, porque ahí hay una doctrina, puede cometer errores en el mando que puedan generar determinadas circunstancias y de inestabilidad, que uno le parece que aquello no se sabe dónde va y dónde está posicionado y dónde está la cadena de mando. Y eso a veces rompe la cadena de mando, y al romper la cadena de mando suceden todas estas cosas. Entonces yo creo que ahí está el elemento central, conocer cómo piensan los militares, cómo funciona la doctrina militar y cuál es la estructura de la doctrina militar en la cabeza de un militar que se forma de determinada manera. Sí. Y eso hay que también saberlo respetar. Bachelet decía que era uno de los elementos de construcción del tiempo, del proceso, más allá de las guerras frías, del proceso que generó que los militares se movieran de determinada manera y nadie comprendiera en qué dirección iban en aquel momento. Y era porque los políticos no tenían un profundo conocimiento del pensamiento militar y de cómo estaba pensando los que eran subordinados del poder político, que eso es lo más importante. Yo creo que acá los militares están subordinados al poder político, a la Constitución y la ley. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante para entender esto y no provocar divisiones, porque eso es muy peligroso en el marco de una sociedad republicana y democrática. No existe una sociedad civil y una sociedad militar. La sociedad es una sola bajo el imperio de la Constitución y la ley. Los militares son el componente profesional de la defensa. La defensa es mucho más grande, es un todo. Ellos son un componente profesional y como tal tienen determinada doctrina de funcionamiento que uno tiene que saber respetar, pero también saber cómo se manda en esa doctrina. Y si uno no conoce lo que piensa y no conoce doctrina militar, no puede mandar. Entonces usted deja planteadas dos cosas, por lo menos una, que el presidente no ha sabido o no ha podido elegir un equipo. Usted no está impugnando personas, no está diciendo fulano es malo. No. Usted está diciendo formar un equipo que conozca. Usted está diciendo, en estas materias el presidente no formó un equipo. Yo creo que no alcanza con tener buena relación con los militares, ser amigos, comer asados y conversar de todo. No alcanza. Hay que conocer en profundidad su filosofía y sobre todo su formación doctrinaria, que es lo que lo forma al tipo como individuo militar. Ahora, también hay una cosa, Saravia, es una institución endogámica, porque la verdad que cerrada, bueno, abrirla o no a la sociedad. Bueno, y eso es lo que mantenía en su trabajo Bachelet y decía, justamente, hay que penetrar ahí, porque si uno no penetra ahí y no conoce, no sabe mandar y puede cometer errores por no respetar determinados códigos y parámetros. Y eso es muy importante, porque si no tampoco uno no sabe cómo integrarla a la sociedad y que la sociedad la respete. Y ese es un elemento fundamental. Es interesante. En ese sentido, el periodo de Rosales termina ahora, creo que en octubre, dentro de muy poco, ¿no? Por la edad se tiene que... Ahí está. Viene su retiro. En ese sentido, ¿qué movimiento entiende usted que correspondería de acuerdo a todo lo que ha venido desarrollando? Yo creo que la decisión a tomar, no soy yo, es el presidente de la República, yo soy un senador de la República, es nombrar un general de la derecha que sea respetado desde abajo hacia arriba. Y los hay. Hay 3 o 4. No voy a dar nombre. No voy a dar nombre.